Acuerdo de Bretton Woods. Finales de la Segunda Guerra Mundial. En 1944, las naciones de Europa Occidental aún eran un campo de batalla, mientras que los Estados Unidos producía la mitad del carbón, la electricidad y 2/3 del petróleo mundial. A la vez, poseía una inmensa industria manufacturera, por lo que tenía cantidades de barcos, coches, armamento y maquinaria. Este país se enriqueció también con la venta de armamento, materia prima, alimentos y préstamos de dinero a los países involucrados en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Además, los Estados Unidos no había sufrido tantas destrucciones en comparación a los países europeos. Y es así que gracias a la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos surge como la mayor potencia económica mundial. Durante la guerra, los Estados Unidos imaginaba un orden económico mundial posguerra en el que buscaba expandir su producción y economía por todo el mundo. Con ello, tendría un mercado accesible para sus cuantiosas exportaciones e importaciones de materia prima sin valor agregado de los países no industrializados. Estados Unidos, con su sistema capitalista, requería de mercados internacionales y aliados económicos para sobrevivir y garantizar su dominio económico, a pesar de tener la mayor capacidad productora y poder militar que el resto de las naciones. Por otro lado, habían previsiones de que la paz traería una depresión como la de los años 30, debido al retorno de los soldados al mercado y trabajo. Así que el presidente de ese entonces, Franklin Roosevelt, vio en la creación de un orden posguerra una manera de garantizar la prosperidad de los Estados Unidos por muchas décadas. Bajo este contexto, a finales de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, aún no oficialmente reconocidas hasta 1945, organizó una conferencia monetaria y financiera para restaurar y rediseñar la situación económica y social posguerra. Esta conferencia, convocada por las Naciones Unidas, pero que fue estrictamente dirigida por los Estados Unidos, se llevó a cabo en el complejo hotelero Mount Washington de la ciudad de Bretton Woods, del 1 al 22 de julio de 1944, donde asistieron 44 países adscritos al posterior acuerdo. Existían dos propuestas para el rediseño económico, la propuesta inglesa Keynes y la estadounidense White. El Plan Keynes. La propuesta inglesa, diseñada por John Maynard Keynes, proponía la creación de un órgano internacional de compensación, el International Clearing Union, llamada también Unión Internacional de Compensaciones, que sería capaz de emitir una moneda internacional vinculada a las divisas fuertes y a través del cual los países con excedentes económicos financiarían a los países con déficit, transfiriéndoles sus excedentes para corregir los desequilibrios de las balanzas de pagos de los países miembros. Pero Estados Unidos, para el final de la Segunda Guerra Mundial, poseía el 80% de las reservas mundiales de oro, por lo que este plan no convendría a sus intereses. Plan White. En contraparte, estaba la propuesta de Harry Dexter White, que proponía la creación de dos instituciones, un Fondo Internacional de Estabilización, posteriormente denominado Fondo Monetario Internacional, y un Banco para la Reconstrucción de las Naciones Unidas y Asociadas, después denominado Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es llamado popularmente Banco Mundial. Mientras el banco proveería el capital para la reconstrucción de la posguerra, el fondo se ocuparía de los problemas de los países miembros que enfrentaban crisis de divisas y balanzas de pagos. A diferencia de la Unión Internacional de Compensaciones, semejante a un banco que ofrecería sobregiros a los países en dificultades, el Fondo Internacional solo prestaría divisas a miembros con problemas de balanzas de pagos en proporción a sus contribuciones y cuotas. En esta conferencia, los países industrializados decidieron optar por el Plan White, creando tres instituciones, las primeras dos en 1944 y la tercera en 1947. El Fondo Monetario Internacional debía garantizar el cumplimiento de las normas acordadas en lo referente al comercio y las finanzas internacionales, como también establecer facilidades de crédito para los países con dificultades temporales
de balanzas de pagos. El Banco Mundial fue creado para financiar el desarrollo a largo plazo. En 1947 se creó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio, GATT, que tenía por meta la liberación del comercio mundial, que es la reducción de las barreras arancelarias. En la década de los 90 se convirtió en la actual Organización Internacional de Comercio, OIC, cuyos objetivos van paralelamente a los del Fondo Monetario Internacional. El principal objetivo del Acuerdo de Bretton Woods fue poner en marcha un nuevo orden económico internacional y dar estabilidad a las transacciones comerciales a través de un sistema mundial con un tipo de cambio sólido y estable, fundado en el dominio del dólar. Todas las compras y ventas internacionales debían calcularse en dólares, lo que aseguraba su estabilidad. Consecuentemente, la regulación monetaria por los Estados Unidos a los países del mundo. Para este tipo de cambio económico mundial se adoptó el patrón oro, que consistía en la precisión de su valor en relación al dólar. 35 dólares valía la onza de oro. Con este patrón se podía cambiar dólares por oro al precio establecido sin restricciones y limitaciones, por lo que los demás países debían fijar el valor de su moneda. Los países adscritos se endeudaron en pocos años y los Estados Unidos se convirtió en el banquero mundial al ser el país con más capital económico. Fin del acuerdo. En 1957 hubo una fuerte escasez de dólares debido a los préstamos para la reconstrucción europea. Los dólares eran usados en todo el mundo, ya que los Estados Unidos aprovechó de su posición hegemónica para impulsar sus objetivos estratégicos utilizando el dólar y asegurando su valor. Posteriormente, el valor del dólar entra en crisis. A finales de los años 60, debido a las políticas fiscales expansivas de los Estados Unidos, como el gasto bélico por la guerra en Vietnam y otros gastos internos, provocaron que para el 1971 la cobertura de oro de los Estados Unidos pasase del 55% al 22%. El alto déficit externo de los Estados Unidos provoca en los demás países presiones especulativas en espera de una devaluación del dólar frente al oro, lo que provocó una gran fuga de capitales de los Estados Unidos. Los bancos centrales europeos intentaron convertir sus reservas de dólares en oro, creando una situación insostenible para los Estados Unidos. Ante ello, el 15 de agosto de 1971, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, suspendió la conversión del dólar en oro y devaluó el dólar un 10%. En 1973, el dólar se vuelve a devaluar otro 10%, hasta que finalmente se termina con la convertibilidad del dólar en oro. Entre 1971 y 1973, la mayoría de las monedas más fuertes del mundo, como el marco alemán, la libra esterlina y el yen, empezaron a flotar libremente, es decir, las tasas de cambio ya no eran el principal método usado por los gobiernos para administrar políticas monetarias debido a la resistencia a continuar importando la inflación estadounidense a través de los tipos de cambios fijos. Estos acontecimientos marcaron el fin del régimen del Acuerdo de Bretton Woods, pero mantienen hasta el día de hoy la subordinación de los países aliados frente a los préstamos adquiridos durante y después de su vigencia, razón por la que los organismos creados durante este acuerdo continúan vitales.